versículo 14 de Éxodo. Ese no lo traigo ahí, pero si usted quiere buscarlo, el versículo 14 de Éxodo 12 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y bueno, los judíos celebran la Pascua y nosotros tenemos la Cena del Señor, obviamente recordando la liberación no tanto de la esclavitud de Egipto, porque pues no somos judíos, ni vivimos esa esclavitud ni esa libertad. Pero el significado que tiene para nuestra vida es muy similar, porque también estamos recordando, dice el pasaje que en Corintios, que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Jesús, bueno, escogió y Dios también decidió que en esos días de fiesta, con un significado importante para los judíos, un significado libertador para ellos, Jesús quería dar un significado todavía mucho más importante, y no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Bien, en la celebración de los panes sin levadura, la llamada Pascua, había elementos, dale la siguiente, Carolina, existían elementos importantes, así como la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerda que antes de que el pueblo saliera, de hecho, la última de las motivaciones que el Señor puso para que Egipto dejara libre al pueblo de Israel fue la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerda que el mandato fue, sí, que cada una de la casa de los judíos con la sangre, sí, untara en los dinteles de la puerta? Bueno, era otro símbolo de la Pascua, o también la muerte de los primogénitos, la sangre untada en los dinteles de las puertas, los panes sin levadura. Bueno, Jesús estaba dando, en ese día en que estaba con los discípulos, estaba dando elementos aún más importantes. Y para usted y para mí hay elementos todavía más importantes y significativos que esos de aquel tiempo. Porque para nosotros los elementos importantes son el cuerpo de Cristo sacrificado, ¿sí? El unigénito Hijo de Dios, y además también su sangre derramada. Y lo acabamos de cantar. Esa sangre que Él derramó. Y de veras, hermano, le invito, cuando usted tome la copa, no crea que es la sangre de Cristo, simboliza. Estamos recordando la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por usted y por mí. Sí, cierto, es jugo de uva. Incluso uno de mis cuñados, en una ocasión en la iglesia donde él pertenece, se equivocó y compró jugo de manzana. Y hasta que todos la tomaron, se dieron cuenta y pues él nomás dijo: mira pues, se equivocó. Pero o sea, el sabor del jugo es lo de menos. El significado, que es la sangre de Cristo. Cuando le pasen los hermanos la copa en la mano, acuérdese que está recordando la sangre de Cristo derramada en la cruz por usted. Jesús, esa noche en la que estuvo con los discípulos, faltaba poco tiempo para ser arrestado, para que fuera aprehendido como un malhechor e iniciar su agonía. Él estaba con sus discípulos y se los llevó al aposento alto, en donde él quería cenar con ellos. Él quería pasar con los discípulos la última de las cenas. Pero hermanos, ¿qué cena? Y quiero que vayamos ahora a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, el apóstol Pablo, en esta carta a los cristianos ahí en Corinto, les escribe y les narra de esta manera, ¿sí?, lo que es la cena del Señor. Voy a leerlo del 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo dio y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En estos pasajes, hermanos, si ustedes no se han dado cuenta, no se han percatado, en estos pasajes se encierra el mensaje del Evangelio de Jesús. Se encierra un mensaje desafiante, pero también confrontador, de confrontar, porque este mensaje y lo que vamos a ver hoy es un pasaje que nos desafía y nos confronta. Muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. Según el versículo 26, cada vez que usted y yo celebramos la llamada cena o Santa Cena, o Cena del Señor, o la comunión, como le dicen algunos, cada vez que usted y yo la celebramos, estamos anunciando la muerte de Cristo. Cada vez que nos reunimos, cada primer domingo del mes, y nos reunimos, estamos recordando la muerte de Cristo, anunciando la muerte de Cristo
y dice el pasaje que lo haremos hasta que Él venga. O sea, no podemos dejar de anunciar la muerte de Cristo. Y bueno, hermanos y amigos, cuando pensamos en la muerte de Cristo, cuando pensamos en la cruz, porque cuando pensamos en la muerte de Cristo, se nos viene a la mente luego la cruz. De hecho, la quería poner hoy, nada más que se me olvidó poner la cruz que está en el pasillo. Si alguien la puede traer, la puede poner ahí enfrente, por favor. Todavía más simbólico y más literal. Cuando pensamos en la muerte de Cristo, pensamos en la cruz. Y cuando pensamos en la cruz de Cristo, no podemos pasar por alto dos verdades elementales, y es lo que quiero que nos centremos hoy. Dos verdades elementales para cualquier persona. Si usted es creyente, mucho más. Pero si no es creyente también, porque son verdades que le pueden costar su vida en una de la eternidad, que puede ser al lado de Dios o separado de Él. Primero, la cruz nos recuerda, creo que por ahí viene una imagen. Pero hermanos, la cruz nos recuerda la justicia de Dios. Bueno, cuando usted piensa en la muerte de Cristo, si quieres ahí abajo, Rafa, abajo para que y va a tapar acá lo que bueno. Cuando pensamos en la muerte de Cristo, la cruz nos recuerda la justicia de Dios. Bueno, ¿usted entiende o entendemos lo que es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la ira de Dios sobre el pecador. ¿Sí entendemos? La justicia de Dios nos recuerda, o la muerte de Cristo nos recuerda su justicia, y esto nos recuerda también la ira de Dios sobre el pecador. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La cruz representa, por un lado, la justicia de Dios, la ira de Dios sobre el pecador. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hay otro pasaje en la Biblia, Ezequiel 18 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La consecuencia del pecado es la muerte eterna, la ira de Dios, la separación eterna del hombre y Dios. Por una parte les digo, la cruz de Cristo nos recuerda la justicia de Dios, la ira de Dios sobre el pecador. Cuando pensamos en la muerte de Cristo en la cruz, debemos pensar en eso también, en la ira de Dios sobre el pecador. Esto quiere decir que la ira de Dios sobre el pecador está representada en la muerte de Cristo. Cuando dice el pasaje que la muerte de Cristo anunciamos, es porque debemos acordarnos que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Merecíamos la ira de Dios por nuestro pecado. Dice Juan 3:36 que el que cree en él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para Dios el pecado es algo bien serio, tanto que el pecado desató la ira de Dios sobre el pecador. Y recordemos esto, hermanos, porque es algo elemental para nuestras vidas, porque entonces nos cuidaríamos de pecar, porque el pecado no es que, ay, me equivoqué, ay, cometí un error. El pecado es algo que Dios aborrece y desata la ira de Dios. Dice Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esto es algo serio. Dios toma en serio el pecado, tanto que es el objeto de su ira. Cada vez, hermanos, que ustedes y yo pecamos, estamos atentando a la ira de Dios. Y a veces lo tomamos tan a la ligera. Ay, ¿qué tiene? Pecadillo. La ira de Dios se desató precisamente por el pecado de la humanidad. Él es santo. Dice la Biblia que los ángeles en el cielo cantan día y noche y sin parar, santo, santo, santo. Y esa es la razón por la que Dios aborrece el pecado, porque Él es santo. No puede haber ninguna comunión, ninguna cercanía entre el pecado y Dios. Por eso la ira de Dios se desata sobre el pecador, porque el pecado está ahí. Y creo, bueno, la cruz es un símbolo, ya lo he dicho en otras predicaciones. La cruz no es como lo tomamos nosotros, que nos la podemos hasta colgar en la oreja o en el cuello. La cruz, para los judíos, en aquel tiempo era un símbolo de tortura, de humillación y de vergüenza. ¿Qué piensas de la muerte de Cristo en la cruz?
Con todo esto, ¿qué piensas de la muerte de Cristo en la cruz? La muerte de Cristo en la cruz y pensar en ella. Si usted ha visto la película La Pasión de Cristo, que dicen que fue lo más cercano a la realidad que Jesús vivió, podemos pensar que fue una atrocidad lo que hicieron con él. Fue una muerte cruel, despiadada. Y puede ponerle más calificativos, pero fue una muerte cruel. Fue humillante lo que le hicieron a Jesús. Pues hermanos y amigos, esa es la muerte que merece alguien que ha pecado. Imagínense nada más, esa es la muerte que merecía aquel que ha pecado. ¿Y quién no ha pecado de aquí? Si ustedes y yo hemos pecado, hermanos y amigos, ustedes y yo merecíamos morir en esa cruz, que Él fue el que murió. Y creo, hermanos, que si tan solo pensamos de qué manera se podía ejemplificar la ira de Dios sobre alguien, fue en la muerte de Cristo. La única manera que podemos imaginarnos o ejemplificar la ira de Dios sobre el pecador fue a través de la muerte de Cristo. Por eso todo lo que narra de lo que sufrió el Señor Jesucristo, lo que narra allá en Isaías acerca del sufrimiento físico de Jesús, es lo más cercano a que podamos imaginarnos de lo que merecía aquel que pecó contra Dios, que pecó delante de Dios. Eso es lo más cercano. Una muerte así como la de Jesucristo. Es por eso que anunciar su muerte es, por una parte, anunciar la justicia de Dios, la ira de Dios sobre el pecador. Por una parte, cuando estamos aquí anunciando su muerte y su resurrección, tenemos que recordar eso, que Él murió en la cruz, que Él pagó el precio que nosotros deberíamos haber pagado. El pecado de nosotros fue el que llevó a Jesucristo a la cruz. Por nosotros, Él sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Pero también por otra parte, la cruz de Cristo nos recuerda también la infinita misericordia. Si usted se da cuenta, en la muerte de Cristo nos están recordando su justicia, la ira de Dios, pero también su infinita misericordia. Porque la cruz me recuerda también la misericordia que tuvo por mí. Yo no tengo que olvidarme de que yo era un pecador que merecía haber muerto en la cruz y que la ira de Dios debería haber caído sobre mí, pero también está el recuerdo de que Cristo murió tomando mi lugar para que yo pudiera estar fuera de la ira de Dios. Imagínense la ira de Dios como una cascada que va a caer sobre usted. De repente ya Jesucristo con su misericordia impide que la ira de Dios caiga sobre usted. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Lo vemos así? ¿Lo valoramos así? ¿O lo menospreciamos? La cruz de Cristo nos recuerda la infinita misericordia. ¿Lo entendemos? El pecador merece la ira de Dios. Ese es un hecho y la Biblia lo dice. La paga del pecado es muerte. Entonces nosotros somos merecedores de la ira de Dios. Dígaselo en silencio: soy merecedor de la ira de Dios. Si lo cree, si usted cree que no la merecía la ira de Dios, no lo diga. Pero según la Biblia, ustedes y yo éramos merecedores de la ira de Dios. La merecíamos, pero, más sin embargo, el Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió en tu lugar y en el mío. Él no merecía esa muerte, porque en Él no hubo error, en Él no hubo engaño, Él no tuvo ni siquiera un mal pensamiento. Dice la Biblia que por nosotros se hizo pecado. Primera de Pedro 3 dice la Biblia: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí está la misericordia de Dios. Nosotros merecíamos toda esa agonía y ese sufrimiento, pero Él se puso en nuestro lugar. No permitió que la ira de Dios llegara hasta nosotros. Dice la Biblia que el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 2 Corintios 7:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso estamos recordando, hermanos. La ira de Dios sobre nosotros, pero la misericordia también que nos alcanzó. Romanos 6:23 dice que la de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Efesios 2:4 dice: pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nadie se merecía la salvación. Pero sin embargo, hermano creyente en Cristo, Jesús es santo. Él es el Salvador. Él es el Hijo de Dios. Por eso es que para Dios el pecado es algo serio. Jesús tuvo que pagar en la cruz lo que nos merecíamos nosotros por nuestro pecado, y sin embargo Él lo hizo. Para Dios es algo bien serio el pecado, lo toma en serio. Así que también nosotros tomémoslo en serio. El apóstol Pablo nos dice que cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando su muerte. Si usted lee ahí en la 1 Corintios capítulo 11, más adelante de estos versículos, usted va a encontrar que Pablo nos dice que cuando celebremos la cena del Señor, estamos recordando, pero también nos exhorta a entender el significado de la muerte de Cristo, y nos pide que nos probemos cada uno de nosotros. ¿Lo hacemos? Yo estoy anunciando en la semana que tendremos Santa Cena y que nos preparemos, porque el apóstol Pablo nos dice, recordamos la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, recuerden, que simboliza la justicia, la ira de Dios, pero también su misericordia. Y nos pide el apóstol Pablo que nos probemos, dice 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Usted ya se probó? Ahorita se va a levantar seguramente. Yo no estoy diciendo que no se levante, porque hay quien se prueba y encuentra pecado, y en vez de pedir perdón y arrepentirse, ir a Dios, decide, no, mejor no tomo la cena. Y acumula otro pecado más. Pero hermanos, de veras, ¿tomamos en serio el pecado como para rechazarlo, para aborrecerlo, para ni siquiera voltearlo a ver? Los versos 24, el verso 24 nos hablan del cuerpo de Cristo masacrado. Dice Jesús, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice el versículo 24, tomad, comed, este es mi cuerpo, que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nos está hablando del cuerpo de Cristo masacrado. Literalmente su cuerpo fue lastimado. Experimentó física y espiritualmente la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Una de las 7 palabras que Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba Jesús experimentando en ese momento la ira de Dios sobre él, la separación de Dios, y todo por nosotros. Isaías 53, 3 al 7, lo voy a leer y va a estar en la pantalla, y usted vaya leyendo, imagínese. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros tocados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este sufrimiento físico de Cristo fue en nuestro lugar, en su lugar y en el mío. Nosotros merecíamos experimentar en cuerpo y alma la ira de Dios. ¿Usted podría soportar todo lo que Jesucristo sufrió antes de crucificarlo? ¿Azotes? ¿Lo soportaría usted? Hay una parte de la película que me impresiona, porque Jesucristo, en la película, después de que lo ¿cómo se dice? Latiguean, después de que lo azotan, y no era con un cinturón del que usamos usted y yo, hermano, ni con un guarache, hermana, con el que le tira a sus hijos. Con lo que le pegó al Señor eran de cuero, y en la punta traía metal que se clavaba en la piel, y al jalar arrancaban pedazos de piel. O sea, no fue un cintarazo ni un guarachazo. Estaba sufriendo. Lo describe el profeta Isaías. El sufrimiento físico de Jesús fue real. Literalmente Él llevó en él nuestros dolores, porque nosotros tendríamos que haber sufrido ahí en la cruz. El sufrimiento de Cristo fue nuestro lugar. Cuando tenga el pan en su mano, hermano, ahorita que se los pasemos, recuerde que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, padeció física y espiritualmente en su lugar
y en el mío. Así que cuando vea el pan, recuérdelo, téngalo presente. El versículo 25 de 1 Corintios 10 nos habla de su sangre derramada, la cual es el símbolo del perdón y de la purificación. Dice el versículo 25, por ahí viene: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y eso lo decimos cada vez que tomamos la cena del Señor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de pecado para que podamos alcanzar la misericordia de Dios. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 3:24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermano, cuando tenga la copa en su mano, recuerde que esa sangre derramada le limpió de toda maldad. Así que pórtese bien. Me di como papá, ¿verdad? Portémonos bien. Esa sangre nos limpió, así que portémonos bien. Hermano, este mensaje que el apóstol Pablo estaba dejando en la Santa Cena es el Evangelio de Jesucristo, la verdad de la condición del hombre. Cuando pensamos en la justicia de Dios, pensemos en cómo estábamos condenados. Éramos pecadores, condenados a experimentar la ira de Dios, pero al mismo tiempo la cruz nos recuerda y nos da la oportunidad de creer en Jesucristo, su muerte y su resurrección, y experimentar el regalo de Dios, que es la vida eterna a través de Cristo, a través de Jesucristo, que Él fue el que murió en la cruz. Y una vez salvos, nos hace sus hijos, para que permanezcamos en Él en santidad, entendiendo que Él, el que nos salvó, el que murió por nosotros, es santo, santo, santo. Hermanos, de veras, el pecado para Dios es algo bien serio. Desató su ira. El pecado condenó al hombre. No es cualquier cosa. Portémonos bien, cierre sus ojos y medite. Medite, porque recuerde, la muerte de Cristo anunciamos, y su muerte nos recuerda su justicia, su ira, pero también su infinito amor y misericordia. Y esa misericordia es para usted y para mí. Jesucristo murió en la cruz. Él llevó por nosotros, cargó el pecado que usted y yo cometimos, sufrió en la cruz. El pecado desató la ira de Dios, pero también está su misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le invito hoy a que usted reflexione y que hoy mismo se pruebe a sí mismo. Y si encuentra usted que hay algo serio en su vida, como cualquier pecado, recuerda que el pecado para Dios es algo bien serio. Si usted encuentra que en su vida hay algún pecado, pídale perdón a Dios, arrepiéntase. Sienta dolor por ofender a Dios y pídale perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la bendición de Dios, su infinita misericordia. Dice el pasaje: pruébese cada uno a sí mismo, y entonces tome así del pan y beba de la copa. Hable con Dios y dígale: Señor, hoy quiero recordar tu muerte y tu resurrección, pero con otro significado. Tu muerte en la cruz, recordando tu justicia, tu ira sobre mí, pero Señor, también recordando tu infinita misericordia, porque yo, mereciendo tu ira descargada sobre mí, tuviste misericordia y enviaste a Jesucristo para que Él
el santo, tu Hijo, fuera el que pagara lo que yo merecía. Y por eso, Señor, te pido perdón. Y corro hacia tus brazos y me comprometo contigo, Señor, a tomar en serio esto de ser tu Hijo, de mantenerme en santidad porque tú eres santo. Y porque te amo tanto, Señor, que no quiero que en mi vida haya cosas que tú aborrezcas. Fortalece, Señor, mi vida, fortalece nuestra vida para que podamos vivir en santidad, tomando en serio lo que tú tomas en serio. Si usted, hermano o amigo, hoy quiere ponerse a cuentas con Dios y está ahí en su lugar confesando a Dios, reconociendo su condición, pero también reconociendo el amor de Dios y la misericordia, y usted quiere hoy pedirle perdón a Dios, reconciliarse con Él o reafirmar su condición delante de Él como hijo, y le dice: Señor, siendo tu hijo he andado haciendo cosas que no te agradan, pero hoy te pido perdón y quiero consagrar mi vida y quiero renovar mi voto contigo y mi fidelidad a ti. Póngase de pie, hermano. No importa que usted sea cristiano, pero el Señor quiere hijos e hijas que den testimonio de que Jesús ha transformado sus vidas y que den testimonio de que sí tomamos en serio esto del pecado, tanto que estamos procurando con todas nuestras fuerzas no cometerlos. Señor, perdónanos, Padre. Gracias, Padre, porque podemos recordar a través de estos símbolos que son el pan y la copa, podemos recordar tu muerte, Señor, y cuando pensamos en tu muerte, Señor, no podemos dejar de pensar en la condición que teníamos. No podemos dejar de pensar, Señor, en tu ira que estaba derramada sobre el pecador, y esos éramos nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque pensar en tu justicia y en lo horrendo que es caer en tus manos, podemos pensar también en tu infinita misericordia y lo agradable que es estar en tu seno, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia nos alcanzó, porque tuviste misericordia de nosotros sin merecerlo. Gracias, Padre, porque Jesucristo vino a pagar el precio que deberíamos haber pagado nosotros, pero, Señor, no podíamos porque éramos pecadores, éramos malos. Gracias, Padre, porque Jesucristo vino a poner su cuerpo, su vida entera para darnos salvación. Gracias, Padre, porque podemos ir hacia ti con arrepentimiento, reconociendo nuestra vida con pecado y pidiéndote perdón, pero también podemos ir contigo y pedirte una oportunidad más de poder, a partir de hoy, Señor, vivir en santidad y que podamos estar atentos contra los ataques, contra las pruebas, contra las tentaciones y poder en todo salir victorioso, porque, Señor, tú nos has dado la victoria. Señor, bendice a tu iglesia, sigue usando tu palabra para que nuestras vidas sigan siendo perfeccionadas, porque, Señor, queremos seguir adelante, siguiendo a la meta, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto de Jesucristo. Señor, usa tu palabra, usa tu iglesia para que esta humanidad sea alumbrada con tu luz y que, Señor, tu amor, tu misericordia pueda llegar hasta cualquier parte. Úsanos para eso, Señor. Usa tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, quiero invitar a todos los hermanos miembros de la iglesia. Vamos a participar de la cena del Señor. Les invito a que se pongan de pie, si usted es miembro de la iglesia. Pero también queremos invitar a todos aquellos creyentes que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que han entendido el mensaje y que han sido obedientes en el bautismo bíblico y que además están en buena relación con Dios y con su iglesia. Les invitamos a que también participen con nosotros en la cena del Señor. Habacuc, Pablo, por aquí andan, nos ayudan, por favor. Voy a leer el pasaje otra vez en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Lo voy a leer en lo que los hermanos reparten los elementos. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo hacia el Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito. Levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega, está conmigo a la verdad. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Falta alguien de recibir el...? No puede ser maldito. Vamos a orar. Señor Santo, alabado sea tu nombre y te damos la honra y la gloria. Señor, reconocemos tu grandeza, tu señorío, tu soberanía también. Señor, reconocemos tu gloria. Señor, alabado sea. Señor, y estamos en este día, en esta tarde, recordando, Señor, tu sacrificio en la cruz, recordando también tu muerte, tu resurrección, Señor, y también recordando el encargo que nos has dado, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a hacer tu voluntad, que podamos manifestar en nuestra vida a quién pertenecemos, que tu muerte en la cruz, tu resurrección y tu Espíritu Santo en nosotros, pues nos lleven a compartir tu evangelio, Señor. Sigue usando a esta iglesia y te damos gracias, Padre, porque nos permites un domingo más recordar tu muerte y tu resurrección. En el nombre de Jesús, amén. Dice el pasaje, también, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Bueno, comamos.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Tomemos. Señor, te damos gracias, Padre, porque cuando tomamos el pan en nuestras manos, cuando tomamos la copa y la bebemos, Señor, estamos recordando tu cuerpo lastimado, tu cuerpo ahí en la cruz ocupando nuestro lugar, Señor, cuando nosotros lo merecíamos. Te damos gracias, Padre, porque reconociendo nuestra condición delante de ti, nuestra pequeñez, nuestra inmundicia, podemos ver, Señor, tu gran misericordia, tu infinito amor, Señor, con que nos amaste tanto, que dice a tu Hijo unigénito, para que pudiendo creer en Él, podamos llegar hasta ti. Gracias, Padre, porque nos has adoptado como hijos, porque podemos glorificarte, podemos alabarte, pero, Señor, también tenemos una gran responsabilidad, que nuestra vida refleje tu amor, tu misericordia, que la luz de Jesús que llegó a nosotros pueda alumbrar a otros a través de nuestra vida. Así que, Señor, te ruego que podamos ser luz en donde estemos, que con nuestras vidas te honremos a cada momento, que en nuestra mente siempre esté el propósito de glorificarte, que la gente pueda ver tu gloria a través de nosotros. Señor, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entonar una alabanza más en lo que recogen las copas los hermanos. Vamos a entonar esta alabanza a Cristo, Rey del cielo. Cristo, Rey del cielo, promesas que me da, estoy maravillado del sacrificio en la cruz, con gracia inmensurable mi deuda pagaste tú. Tu amor es más que los mares hondo, más alto que los cielos, trasciende el universo. Tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. Rey del cielo, yo no merezco la gracia que me diste y las promesas que me das. Estoy maravillado del sacrificio en la cruz. Mi deuda pagaste tú. Tu amor es profundo, más que los mares hondos, más alto que los cielos, trasciende el universo.
Vamos a orar, hermanos. Señor que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, gracias, Padre, por este momento que nos diste de adoración hacia ti. Quiero pedirte, Dios, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que podamos meditar en tu palabra, que podamos regresar, Señor, haciendo este compromiso en la tarde y que tú bendiga nuestra salida y nuestra entrada. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.